Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde hablamos sin filtros de lo que muchas veces se calla, la violencia por razón de género y los retos de la igualdad e inclusión. Somos estudiantes de la Facultad de Psicología de la UNL y esta es nuestra evidencia 2. Hoy queremos compartir reflexiones, datos y ejemplos que nos ayuden a entender mejor este tema, porque no se trata solo de saber, sino de transformar. También queremos hablar de inclusión, no como una palabra bonita para poner en un cartel, sino como una práctica diaria. ¿Quién tiene voz? ¿Quién es escuchado? ¿Quién queda fuera sin que nadie lo note? De eso va este episodio, de mirar más allá de lo obvio, de incomodarnos un poco y de imaginar otras formas de convivir. Y no es exageración, es reconocer que existimos, porque lo que no se nombra no se defiende, y lo que no se defiende se pierde. Cambiar cómo hablamos es cambiar cómo pensamos. Y sí, al principio cuesta, pero es como aprender a ver con otros ojos. Una vez que lo haces, ya no puedes desverlo. Incluso en las redes sociales, ¿a quién seguimos? ¿Qué contenido compartimos? ¿Qué discursos reproducimos? Y también en lo académico, ¿qué autores citamos? ¿Qué voces incluimos en nuestras investigaciones? No estamos aquí para dar una clase magistral, sino para dialogar, para reflexionar sobre experiencias, comentarios y actitudes que a veces repetimos sin cuestionar. Porque la violencia de género no siempre se muestra de forma evidente, a veces se disfraza de frases como los hombres son así, eso no es propio de una niña o no exageres, solo era una broma. La violencia de género no se limita a los golpes o agresiones físicas, se manifiesta en cualquier conducta que perjudica, excluye o limita a una persona por su identidad o expresión de género. Esto puede ir desde comentarios como eso no es trabajo para una mujer, hasta la negación de oportunidades laborales solo por ser madre. Por ejemplo, una amiga fue rechazada en una entrevista de empleo porque pensaron que probablemente pronto se embarazaría. ¿Es algo permitido por la ley? No. ¿Sucede aún? Con frecuencia. Mitos y frases que mantienen la violencia. Una de las frases más comunes es, ella se lo buscó. Esa expresión traslada la responsabilidad de la agresión a la víctima. ¿Por qué seguimos justificando la violencia con la forma de vestir, la hora o el lugar? En lugar de preguntar, ¿qué hacía ahí? Deberíamos cuestionar por qué alguien creyó que podía agredirla. También escuchamos el típico, así son las cosas. Esa frase bloquea cualquier posibilidad de cambio. ¿Qué pasaría si empezamos a decir, así no deberían de ser las cosas? Porque todo aquello que normalizamos termina repitiéndose. La igualdad no significa tratar a todo el mundo de la misma manera, sino reconocer las desigualdades existentes y trabajar para reducirlas. Por ejemplo, si una mujer sufre violencia económica, no basta con decirle busca trabajo, es necesario asegurar que tenga acceso a un empleo digno, guarderías y transporte seguro. Además, debemos entender que no todas las personas enfrentan las mismas condiciones. Una mujer indígena, una persona trans o una madre soltera viven realidades distintas y desafíos específicos. La verdadera inclusión reconoce esas diferencias y actúa para garantizar oportunidades equitativas para todas y todos. Esto también ocurre cuando se invisibiliza a personas trans o no binarias, como si no existieran. Lo más fuerte de todo esto es que muchas veces esta violencia está disfrazada de tradición, cultura o de broma, pero la realidad es que no lo es. Esto es violencia. Y no olvidemos la violencia simbólica, como cuando en los libros escolares solo aparecen hombres como científicos, líderes o héroes. ¿Qué mensaje es el que se nos está mandando ahí? ¿Que las mujeres no pueden ser protagonistas? En México, la violencia de género tiene muchas caras. Según la CDHNL, hay 5 tipos principales. La física, que son los golpes, la sexual, que el punto más importante de esta es que la persona no quiere participar en la actividad sexual, el permiso debe ser libre y voluntario. Incluye muchas acciones, no solo la violación. Puede ser tocar a alguien sin su permiso, hacer comentarios sexuales no deseados, mostrar cosas sexuales o forzar a alguien a ver o hacer algo de naturaleza sexual. Esto puede implicar contacto físico o no, como el acoso verbal o por mensajes de texto de internet. Esto le puede pasar a cualquier persona, hombre o mujer, de cualquier edad, y el agresor puede ser un conocido, un amigo, un familiar, una pareja o hasta un extraño.
En resumen de esto, si alguien te hace algo sexual que tú no quieres, eso es violencia sexual. También está la violencia psicológica, que es cualquier acción o actitud que busca dañar las emociones, la mente o la autoestima de una persona. No deja marcas físicas, pero causa mucho dolor interno. El objetivo es hacer sentir mal a la otra persona que se siente inútil, tonta o que no vale nada. El agresor intenta controlar a la víctima, hace con quien lo que hace, con quien habla, a dónde va, busca aislarla de amigos y familiares. Usar el miedo para conseguir lo que quiere, como amenazar con hacer daño a la víctima, a sus seres queridos o incluso con suicidarse si no hace lo que el agresor quiere. A diferencia de un golpe, esto no se ve a simple vista. Es un proceso lento que va dañando poco a poco a la víctima, que a veces ni se da cuenta de que está sufriendo maltrato. En resumen, esto es una forma de maltrato que ataca directamente a los sentimientos y la forma de pensar de una persona, con el fin de controlarla y hacerla sentir inferior. La violencia económica es cuando una persona usa el dinero o los bienes materiales para controlar o hacer daño a otra persona. Es crear dependencia económica para que la víctima no pueda tomar decisiones propias e irse. El agresor decide todo lo relacionado con las finanzas, incluso si la víctima trabaja o tiene ingresos propios. Impide que la víctima trabaje, estudie o tenga su propia cuenta de banco o tarjeta. Se apropia del sueldo, de los ahorros o de las propiedades de la víctima, o le da dinero insuficiente para cubrir necesidades básicas como comida, ropa o medicinas. Pone deudas o contratos a nombre de la víctima sin su permiso, gasta los bienes familiares en exceso, como en juegos de azar y ese tipo de cosas. La consecuencia principal es que la víctima se vuelve totalmente dependiente del agresor, lo que la hace muy difícil que pueda escapar de la relación de maltrato. En resumen, este es el uso del dinero y los bienes como una arma para dominar a la persona y quitarle su libertad. Y por último, la violencia patrimonial, que es cualquier acción que daña, pierde o roba las cosas materiales de una persona, o sea, su patrimonio, para controlarla o hacerle daño. A menudo esto va de la mano con la violencia económica. El agresor destruye, esconde, retiene o se apropia de objetos personales, documentos importantes, bienes, dinero, propiedades que le pertenecen a la víctima, que son de ambos. Ropa, fotos, joyas, herramientas de trabajo, el coche, la casa, títulos de propiedad, documentos de identidad, pasaporte, el acta, etcétera. Al quitarle sus pertenencias, la víctima se queda sin nada y se ve obligada a depender del agresor, lo que le dificulta aún más que pueda irse o tomar sus propias decisiones. Mientras que la violencia económica se centra en el control del dinero y los ingresos, la patrimonial se enfoca en los bienes físicos y documentos, aunque ambas buscan la dependencia de la víctima. Deja a la persona en un estado de indefensión legal y emocional, perdiendo su seguridad y estabilidad. En resumen, esta es una forma de maltrato que usa las pertenencias materiales de la víctima como un arma para dominarla y dejarla sin recursos. Y si hablamos de diversidad sexual, el panorama se complica. Las personas de LGBTQI+ enfrentan discriminación en salud, educación, trabajo, incluso en sus propias familias. El Estado tiene que garantizar derechos, pero también nos toca a nosotros y a nosotras, desde cómo educamos, cómo contratamos, cómo escuchamos. La inclusión no es solamente aceptar, es transformar estructuras, y eso implica incomodarnos, revisar privilegios y abrirnos más espacios. Oigan, también hay otro punto muy importante que es la violencia institucional y la exclusión. Que pues esto pasa cuando, por ejemplo, una mujer denuncia violencia y no le creen, o cuando no hay suficientes refugios para víctimas. O cuando, por ejemplo, una persona trans no puede acceder a servicios de salud porque su identidad legal no coincide con su expresión de género. Todo esto es un problema de violencia, pero muchas veces no es visto como tal. Ahora sí que ya más o menos para ir concluyendo con lo que se ha estado hablando, hablamos más de los mitos, de lo que o frases que involucran violencia y que están muy como generalizadas y muy de cierta forma muy
ya puestas en la vida cotidiana. Hablamos del lenguaje incluyente, que hoy en día es muy importante todo esto, más por el hecho de las personas no binarias que no se identifican con ningún género. Y pues ahora también hablamos de las propuestas cotidianas, que pues básicamente es qué podemos hacer desde lo cotidiano, que es pues cuestionar los chistes sexistas, usar lenguaje incluyente, escuchar sin interrumpir, nombrar las violencias, acompañar sin juzgar. De aquí pues, y bueno, pues concluimos con el capítulo del día de hoy. Hoy hablamos de lo que sí se debe de decir, que la violencia de género está en todas partes y que la igualdad se construye con acciones concretas. Gracias por escucharnos. Somos estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y esta fue nuestra evidencia 2. Puedes encontrar el podcast completo en nuestro canal de YouTube. Recuerda transformar, empieza por nombrar, cuestionar y actuar. Hasta la próxima.